ya el tiempo colgado. Tengo también aquí una petición de una persona del público para que las personas que regulan el aire acondicionado lo bajen un poco porque se están muriendo de frío. Entonces, tengo muchas preguntas para los panelistas. Creo que voy a leerlas brevemente y darles a cada uno de ellos pues 1 minuto y medio para que por lo menos expresen alguna idea y mucha inquietud. Esta mesa generó muchas preguntas, muchos cuestionamientos. Son para Víctor Rodríguez Padilla estas que voy a hacer, pero pueden contestarlas los demás panelistas. Primera pregunta: en vista de que los contratos y administración de recursos le corresponderán a la Secretaría de Hacienda, según la reforma, ¿cuál es el futuro y viabilidad de la existencia de Pemex a largo plazo? Y la otra, ¿cuál es el modelo de contrato óptimo para el desarrollo de la industria petrolera? Para Javier Jiménez, bueno, hubo muchas, como para Miriam también, las voy a leer. Usted comentó que cuando se tienen las reservas, ellos mismos apalancan el pago de la extracción. Esto cuando ya se conocen que las reservas ya están probadas. ¿Cómo financiaría entonces el Estado la exploración, ya que no se sabe con certeza la existencia de más reservas en el país? También preguntan cuáles son las diferencias estructurales entre la experiencia de Noruega y la de México. ¿Cuál sería su análisis de los contratos integrales de Campos Maduros y Chicontepec? ¿Podría señalar si existe alguna cláusula arbitral para la solución de controversias que pudiera establecerse en los contratos? La tendencia de México es a no dar valor agregado al petróleo. Y bueno, comenta la pregunta, toda la venta o la desincorporación de los complejos petroquímicos del país. También otra pregunta es cómo afecta en este escenario que usted describe el hecho de que Pemex vende todo y no nos quedamos con reserva alguna para el futuro del país. Y finalmente, si en Kazajstán y otros países no han funcionado los contratos de producción compartida, ¿no cree usted que se debió a una negociación deficiente y una redacción aún peor, más que al modelo per se? Esas son para Javier Jiménez. Para Miriam Brunstein, las preguntas son: ¿cómo sería un organismo ideal que realice y regule los contratos una vez realizada la apertura? ¿Los contratos petroleros vigentes actualmente contemplan factores de desarrollo sustentable? Pregunta: si los contratos petroleros contemplan factores de desarrollo sustentable, si existen algún tipo de mecanismos para indemnizar costos de remediación respecto al medio ambiente, algún ejemplo de empresa que haya tenido pérdidas de inversión petrolera, cuál es la diferencia entre contratos de producción compartida y contratos de utilidad compartida. ¿Podría ser una solución los contratos joint venture? También preguntan si, como usted dijo, la producción acelerada no debe ser el objetivo de la apertura. ¿Hay alguna otra razón para la apertura del sector? Y finalmente, ¿sería éticamente correcto que lo único que se modifique sea la estructura orgánica sindical y de contratos, así como de reinversión en tecnología, desarrollo de Pemex? Son las preguntas. Ustedes tienen 1 minuto y medio en el orden en que expusieron. Primero Miriam, después Víctor Rodríguez Padilla y finalmente Javier Jiménez. Pues sí, brevísimamente, el organismo ideal, a mi juicio, correspondería a la comisión, al directorado noruego. Sin embargo, ha habido muchas críticas de que la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho entre Noruega y México son altamente disímbolos. Les tengo una buena noticia. La Fundación Soros acaba de asesorar al gobierno de Uganda porque tuvo descubrimientos petroleros importantes en los últimos años y acaban de fundar su primera Comisión Nacional de Hidrocarburos en la versión de Uganda y está siendo muy exitosa. Entonces, ¿de qué depende esto? De una estructura orgánica pristina, pero también de la deferencia que tenga el gobierno frente al órgano regulador. Nosotros podemos crear estructuras jurídicamente orgánicas muy robustas, sin embargo, si no hay deferencia política, a lo mejor las decisiones del regulador va a ser obsoleta.
Los contratos típicamente tienen obligaciones de desarrollo sustentable. En México incluso las hay, el 10% de los ingresos se tienen que ir a desarrollo comunitario. Como esto se audite, como se haga eficaz, es otro tema. Pero generalmente sí hay un clausulado que obliga a las empresas a participar en programas de desarrollo sustentable. Los mecanismos de indemnización por remediación y derrames efectivamente existen, generalmente están copados en los contratos, sin embargo son de aplicación complicada también. Un ejemplo de empresa petrolera que haya sufrido pérdidas, no entiendo bien la pregunta. Depende de muchísimos factores. Sí, muchas petroleras han sufrido pérdidas por diferentes razones. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato de producción compartida y un contrato de utilidad compartida? Son varias. En los contratos de producción compartida no necesariamente existe una relación de asociación con el Estado, puede ser únicamente una relación contractual entre el Estado y la empresa, y en el contrato de producción compartida se comparte producción y en el de utilidades se comparten utilidades y después se divide la producción. Un joint venture es un término amplísimo y el joint venture puede ser la fuente asociativa mediante la cual se hacen muchísimas cosas, entre las cuales puede haber un contrato de producción compartida o un contrato de utilidad compartida o incluso un contrato de joint operation agreement, o sea, de operación conjunta. Pero el joint venture es un esquema muy amplio de asociación del cual puede tener múltiples contenidos. La producción acelerada, ¿por qué no creo en ella? Porque no hay una fiscalización en sí de los recursos. ¿Por cuál podría ser un objetivo sano? Una producción sustentable, donde hay un programa claro, transparente de aprovechamiento de los recursos petroleros. Otro objetivo del que no se habla para nada, que yo creo que nuestros vecinos del norte lo tienen muy claro, es la industria de la transformación. No debemos de dejar de pensar como exportadores de materia prima, sino debemos de agregar valor agregado a nuestro petróleo. Y entonces una detonación de la industria de la manufactura nacional, en la cual participamos de su crecimiento, debe ser uno de los propósitos fundamentales. Repito, esta mentalidad de que sacamos barrilitos para ponerlos en los mercados internacionales ha sido la fuente de nuestra desgracia. Entonces debemos de pensar cómo industrializar el país. Y no creo que el sindicato en sí sea una causa del fenecimiento de Pemex. Yo creo que más bien es un síntoma. Más bien, entre Pemex y el sistema hay una relación de simbiosis. Pemex no es ni víctima ni victimario. Simplemente la estructura política y la historia política del país han creado una relación muy patológica con Pemex. Entonces, el sindicato es simplemente un síntoma del enfermo que está en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es depurar al menor costo social posible. Muchas gracias. El futuro de Pemex es negro. Sí, no hay futuro para Pemex. Aquí normalmente se dice en la reforma, todo esto es para fortalecer a Pemex, para salvar a Pemex. Se habla de Pemex como si fuera el recurso, como si fuera la industria, como si fuera la operadora. Hay que distinguir el recurso, los hidrocarburos, de la industria petrolera, la organización y la regulación, y del operador. El operador es Pemex. Ahora bien, hay algo que no hemos hablado aquí, que es de la ronda cero. En la apertura tenemos un territorio nacional en el cual hay que decir, estas zonas se le quedan con Pemex, estas zonas se le quedan para el sector privado, y ahorita hay que pasar zonas de asignaciones al régimen de utilidad compartida. Entonces Pemex tiene que tener una ronda salvaguarda, que es decir, yo con qué me quedo de lo que está. En principio, la ronda salvaguarda debe salvaguardar 2.5 millones de dólares por día. Hay gente que no piensa eso, ¿no? Y luego diciendo, a ver, por ejemplo, donde no hay producción, en la zona de perdido, ¿se las damos a los privados o no? Pemex le ha metido más de 5.000 millones de dólares para bajar el riesgo. Ha descubierto reservas, todavía no las produce, sin embargo ha bajado el riesgo. Entonces, las evaluamos, le damos al sector privado, les regalamos 5.000 millones de información geológica. Entonces, ese es un tema. ¿Con qué se va a quedar Pemex? Una de las cuestiones en exploración producción, ¿no? Entonces, Pemex va a tener asignaciones del régimen tradicional, Pemex va a tener a través de sus organismos subsidiarios una serie de contratos de utilidad compartida que va a tener otro tipo de áreas. Finalmente,
El chiste es que Pemex tiene que tener una área geológica para crecer, porque si no lo vamos a matar. Cuando sacaron todos los yacimientos explorando actualmente, pues Pemex se perdió y se fue a las inmensidades. Entonces, en términos de geología, en términos de otras cosas, de autonomía financiera, de presupuestal, es otro tema, pero en términos de geología, estamos hablando aquí de contratos, tenemos que salvaguardar que la parte de geología que le queda a Pemex sea suficiente para salvaguardar los 2.5 millones de barriles por día y que tenga espacio para crecer, si no va a desaparecer. Primero sobre cómo íbamos a financiar a través de las reservas si no eran probadas, si son reservas que no están calificadas ni como posibles ni como probadas. Mi respuesta es: las financiaríamos igual que las va a financiar Shell. Para Shell tampoco están probadas. Lo que hace Shell es tiene todo un portafolio de algunas reservas probadas, de algunas reservas posibles, de algunos contratos de mayor o menor riesgo. Por eso ellos quieren poder contabilizar los contratos que les está ofreciendo el gobierno para meterlas a este portafolio que hace que cuando ellos pongan un bono en el mercado, pues el mercado diga cuánto le cuesta el dinero a Shell. Y si nosotros vemos a cuánto coloca Shell sus bonos y a cuánto coloca Pemex sus bonos, pues estamos bastante bien. Es decir, tenemos igual o mejor capacidad de financiamiento que Shell. Entonces, ¿cómo financiaríamos a través de las reservas? Pues igual que Shell. El punto es ese argumento de que no tenemos dinero. Shell tampoco tiene un cuarto lleno de billetes que le va a meter a nuestros yacimientos. Shell va a agarrar el contrato, ponerlo en su portafolio de activos, colocar un bono y el mercado le prestará a determinada tasa. Eso mismo lo puede hacer Pemex y una tasa igual o mejor de la de Shell. Entonces, el argumento de que es por falta de dinero simplemente no convence. Un negocio en donde se saca un barril a $10 y se vende a 100, el argumento de que no se tiene dinero para explotarlo es totalmente inatendible. Es un negocio que se paga solo 10 veces. Es simplemente un muy mal argumento para la apertura. Cláusula arbitral: yo soy arbitralista y a nosotros nos ha ido muy bien en arbitraje. Se fue el administrativista, los administrativistas generalmente no les gusta el arbitraje. La verdad es que a nosotros nos gusta, nos ha ido muy bien. Creemos que las instituciones arbitrales como la CCI han hecho un magnífico papel poniendo árbitros serios. Gente dice que no es un medio justo para los estados. Mi despacho se dedica a asesorar estados en arbitraje. Hemos asesorado a Kazajstán, a Venezuela, a Turquía, a Uganda, y nos ha ido magníficamente bien. Entonces no le tengo miedo al arbitraje. Si cualquier contrato con un inversionista privado extranjero tiene que tener una cláusula arbitral, como bien se dijo, es muy difícil invertir tanto dinero con un estado, el que sea, y si hay algún problema ir a litigar a las cortes de ese estado, se convertiría ese estado en juez y parte, por lo que la verdad es que la cláusula arbitral es una petición razonable de cualquier persona que vaya a invertir en otro país con el estado de ese país, y simplemente cuando se va a arbitraje, pues les recomiendo asesorarse bien, y si lo hacen seguramente les irá bien en el arbitraje. Hay un par de preguntas que me gustaría contestar conjuntamente. Alguien preguntó: Pemex vende todo, no deja sus reservas, y también alguien pidió que comparáramos la apertura de ahorita con el caso de Noruega, y yo creo que estas dos preguntas se pueden contestar con la misma respuesta. Mi impresión, un poco la tesis de mi plática, es que durante los últimos 20 años, por lo menos un sector de nuestras autoridades, fundamentalmente el sector que toma las decisiones, Hacienda, tiene una visión determinada, mala, buena, no la voy a calificar, pero tiene una visión en el sentido de que Pemex no debería existir. Es decir, el Estado no debería estar metido en el negocio, en un negocio comercial, en el negocio de explorar y explotar el petróleo. Debería dejar que los privados lo hagan y cobrarles regalías, utilidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa visión de que, para ponerlo en términos simples, en ese sentido, si no comparten esta visión como yo, y si creen que tenemos que tener un Pemex fuerte, durante los últimos 20 años hemos puesto la iglesia en manos de Lutero, y al poner la iglesia en manos de Lutero, no hay la voluntad de invertir en nuestra empresa. Es decir,
cuando el barril estaba a $150 y todas las empresas petroleras estaban invirtiendo, nosotros no. ¿Por qué? Pues porque quien decía que se hacía con el dinero no tiene una visión de un Pemex fuerte. Caso contrario el de Noruega. El de Noruega es exactamente lo contrario. Cuando los noruegos descubren que tienen petróleo y ellos no sabían, dicen, híjole, pues si les pedimos a las extranjeras que nos saquen nuestro petróleo, pues lo van a sacar, pero se lo van a llevar todito. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una empresa estatal fuerte. Y se asocian con extranjeras precisamente no para que saquen mucho petróleo, no para aumentar la producción, sino para aprender, para recibir tecnología. Y hoy Statoil pues es lo que es, ¿no? Entonces por eso digo que el caso de Statoil y el caso que yo percibo de la apertura que se plantea es totalmente contrario. Statoil fue diseñado para crear una empresa estatal fuerte. Esta apertura está diseñada para alejar al Estado de la explotación petrolera y encargárselo a las empresas privadas a ver cuánto nos cobran. Entonces creo que todo se reduce a la visión que se tiene de lo que tenemos que tener como Estado. O creemos que tenemos que tener una petrolera fuerte, que es mi caso, o adoptamos esta teoría de que se lo dejamos todo a la Shell, a la Chevron, etcétera, etcétera, y que nos cobren lo que se les ocurra cobrarnos, porque todos nosotros no lo vamos a poder hacer. Y finalmente recuerdo una pregunta sobre si los casos de Kazajstán, Venezuela, Bolivia, más que la estructura contractual, no se debieron a una negociación deficiente. Evidentemente fueron negociaciones deficientes, pero la pregunta es, ¿se puede tener una negociación que no sea deficiente con las petroleras internacionales? Es decir, son empresas de tal fortaleza. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la empresa pública, la empresa que cotiza en bolsa más grande de Estados Unidos? La respuesta es Exxon. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la empresa privada más grande de Estados Unidos? La respuesta es Koch Industries, otra petrolera. O sea, las petroleras se cuecen aparte, tienen un poder que no es común en una empresa privada. Entonces, al negociar un contrato con ellos, cuando se está negociando y el embajador del país le está hablando al director de la petrolera y el ministro del país de la petrolera le está hablando a nuestro ministro y los ejecutivos de la petrolera le están hablando a todos los políticos del sistema político de ese país al que contribuyeron para sus campañas, la pregunta es, ¿se puede en esas circunstancias tener una negociación que no sea deficiente? Yo creo que es muy difícil y la verdad es que no veo indicaciones de que por lo que está planteando nuestro gobierno me dé seguridad de decir, no, esto sí lo van a hacer bien, el resto del mundo lo ha hecho mal, pero seguro esto sí lo van a hacer. Simplemente no me la compro y por eso ojalá que pues, los que estamos contribuyendo a la discusión nos hagan caso tantito y pues sea algo que no nos lastime tanto como han salido lastimados otros países en las experiencias que narran. Muchas gracias. Delante del panel ha sido una mesa extraordinaria y a continuación tenemos la última mesa del día de hoy. No se retiren, a menos de que tengan que realizar alguna necesidad primaria. Aquí los esperamos en 30 segundos.